Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y sean todos bienvenidos para esta crítica de otra película de James Cameron llamada Titanic. La película del Titanic. Ok. Esta película me trae muy buenos recuerdos. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí. Así como dice en la película esta, la Rose anciana de todavía recuerdo, hace 84 años, el olor de pintura del barco. Pues yo todavía recuerdo, en el año 1997, que vendría siendo ya a la fecha de que grabo este video, 97, 2007, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, hace 25 años yo recuerdo el éxito de esta película. Y es que lo que pasa es de que esta película tuvo el éxito de ser la película más taquillera en su historia. Después fue destronada por Avatar, otra película del mismo director James Cameron, y después por Avengers Endgame. Ahorita está en la tercera película más taquillera de la historia, ¿no? Segunda Avengers Endgame y primera Avatar. Pero yo recuerdo el boom de esta película. Recuerdo que las colas que se hacían en el cine, hasta la fecha, no recuerdo yo haber visto una película en el que se pusiera tanta gente, tanta cola a ver la película. Y es que esta película, que yo recuerde, me puedo equivocar, pero duró en cartelera y en varias horas de varias funciones, y se llenaba, la gente quería ir, salía del cine y hasta volvía a hacer cola para verla. Yo me acuerdo mucho el éxito de esta película, todas las veces que, de las colas que se hacían, las veces que se pasó en la televisión en su momento esta película, y el boom que generó, tanto así que también los actores se beneficiaron tanto, los principales, que vendrían siendo Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Leonardo DiCaprio ya era un actor que ya había sido nominado para un Oscar por What's Eating Evil Brain, pero esta película fue la que lo catapultó en el mapa. Pero lo catapultó en el mapa en un estereotipo muy romántico, muy del personaje que a todas las mujeres les gusta. De hecho, mi generación odiaba mucho a Leonardo DiCaprio, y a mí también, no creas que me caía muy bien por esta película, más que nada por un poco de celos, diría yo, de gente de mi edad. No, pues yo vi esta película a los 11 años y todos, mi generación de mí también amaron con locura a Kate Winslet, que es curioso que las mujeres que yo me tocó ver no les gustaba tanto el personaje de Kate Winslet, pero amaban el de DiCaprio. Es una cosa de envidias, diría yo, ¿no? Pero el boom de estos actores fue inmediato. Pero hay una curiosidad también en estos actores después de esta película, que después lo voy a comentar, ya que quiera yo hablar de los actores, ¿no? Por lo pronto vamos a hablar de Titanic, ¿no? Titanic. Y vamos a poner, como todos los videos hago, aquí para que nos acompañe esta película que tiene tantos recuerdos, porque marcó una generación en los años 90. Eso hay que decirlo, marcó una generación, y es una película en el que siento yo que se le puede comparar con películas de romance de época como Lo que el viento se llevó o Casablanca, algo así. Pero luego vamos a hablar un poquito más que nada. ¿De qué trata esta película? Más que nada, trata sobre el hundimiento del Titanic, aquel barco famoso en los años de 1910, por ahí, que se hundió en el 15 de abril de 1912 por el choque de un iceberg. ¿Cómo fue que James Cameron se involucró en el Titanic? Bueno, a James Cameron, como se le puede ver en su película del Abismo, siempre le ha encantado esto de la exploración, espacio, bajo del mar, profundidades. El tipo, de hecho, después de esta película, ya estaba tan involucrado con el océano, con cosas que puede haber allá abajo, que tiene el récord de la persona que más ha bajado a una profundidad
que creo que son 10.908 metros. Él mismo lo hizo. Entonces ya tiene su le encanta de estas exploraciones. Y se involucró más que nada en el abismo. Porque cuando estaba haciendo en Titanic, perdón, porque cuando estaba haciendo la película El Abismo, conoció al oceanógrafo Robert Ballast, que fue el responsable de haber descubierto restos del Titanic. Entonces, le interesó mucho la historia. Cameron ya la conocía, y también por el hecho de que había una película él que se llamaba A Night to Remember, director Roy Ward Baker, de 1958, que trata exactamente del hundimiento del Titanic. Una película que yo personalmente no he visto, pero hay videos en YouTube en el que es muy curioso, en el que se ve comparaciones de esta película a la película de James Cameron de Titanic, y hay muchas escenas que se ve exactamente que están inspiradas a esa película. Hay una comparación ahí, pueden buscarlo en YouTube y se van a quedar, órale, ya vi de dónde sacó esta escena, porque está curioso que de esa película de A Night to Remember hay muchas escenas muy calcadas en esta película del Titanic. Ahora, esta película de Titanic es pues el hundimiento de un barco, se podría decir una película de catástrofe, pero en aquel entonces el estudio no confiaba mucho en estas películas de catástrofes. Ahí en aquel entonces estaban las de Volcano, me acuerdo que estaba Pico de Dante, Tornado, y no tenían tanta recaudación. Entonces a James Cameron no le querían dar mucho libertad económica en este proyecto. Me podría decir que ya era un director consagrado por Terminator y Alien, sí, pero esa es otra cosa. Y lo que pasa es de que esas películas, como ya era una primera parte, una segunda parte, Aliens era una segunda parte, ya tenían más gente que quería verlo. Entonces podían vender más juguetes o merchandising y así. Pero con Titanic no era el caso, era una historia disculpen, era la historia de un hundimiento. Y como menciono, las películas de catástrofes no eran las películas más taquilleras. Pero por ser James Cameron, por ser las películas estas de ciencia ficción que proponían bastantes efectos especiales, le dieron la luz verde. Bueno, después de esto, James Cameron, lo primero que hizo, que está en la película, fue contratar una embarcación rusa que se llamaba Akademik Mstislav Keldich. No sé si se lo pronuncié bien, pero esa embarcación rusa, y con 2 sumergibles, y con eso, en el fondo del mar donde se hundió el Titanic, podían ver los restos del barco. Que de hecho esos restos del barco están en la película, están exactamente en la película. Eso es algo que le da mucho plus a la película, ¿no? El director está dispuesto a llegar lo más lejos posible con esto en su investigación, así que hizo un total de 12 inmersiones con el objetivo de rodar estas imágenes reales del barco hundido en el fondo del norte del océano Atlántico, que es donde fue. Pues el resultado, como vemos en la película, es espectacular. Y luego, combinando esas escenas con el descubrimiento, con esos actores reales, ahí es algo que no se puede actuar, es algo que las personas están viendo, y esto es algo asombroso de interpretar, y que queda plasmado en la pantalla, ¿no? Se ve fácilmente la fascinación de estos investigadores, ¿no? Para hacer esto no fue fácil, ¿no? O sea, se llevaban cámaras y carcasas especiales para resistir la presión del agua. Y como menciono, hizo 12 viajes y grabó más de 10 horas de la nave. Eso fue lo principal, ¿no? Después, otra cosa que también hace esta película son los efectos especiales y en cuestión del hundimiento del barco. Esta película tiene mucho CGI. De hecho, hay muchas cosas que, por ejemplo, el iceberg en sí se ve demasiado ya que le pasó el tiempo,
Hay unas partes en el barco que también se ven medio falsonas, así ya que le pasó el tiempo, y unos pantallazos verdes también, eso sí. Pero hay también algo que esta película tiene muy bien, son las construcciones. En Rosarito construyeron un barco real que está muy parecido al original. Y también hay unas escenas aquí que se ve que fue un estudio cuando se mueve el barco. Cuando se mueve el barco que se está hundiendo. Esa parte la hicieron en realidad y pusieron a varias personas, hay extras, personas que ya están especializadas en estas cosas de movimientos, y les pusieron estos movimientos de motion capture para simular a personas de antes, otros no. Y entonces al momento de que el barco estaba así, estas personas en realidad estaban cayendo, por eso se ve tan real en la película, estas personas cayéndose. Pero a su vez, esas personas cayéndose aquí en la película caían en colchones, constantemente iban cayendo en colchones, en brincolandias, y se grabaron todas las escenas de estas personas que se estaban cayendo, y eso se le da un buen plus a la película, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo usar tanto los efectos prácticos y combinarlos también con efectos especiales prácticos, porque también hay en los platos o en los sets. Llenaron de agua todo el set, y entonces como estamos viendo el agua ahí es real, estamos viendo a las personas cayendo en el agua, interactuando con cómo vendría siendo una ola o el agua que te esté cayendo para hundirte. Eso es algo que se grabó a real. Esa agua que estamos viendo no es para nada práctica, es real, pero también es real una escena que a mí me fascina, que si lo ves en el behind the scenes es algo fantástico, porque en la película o en el hundimiento del Titanic hay una parte que te explican cómo se hundió, que primero se va hundiendo poquito a poquito esto, y al momento de que se está levantando se rompe todo esto por la presión y el peso, y el barco hace eso y se vuelve a hundir, o sea, se parte por la mitad, por decirlo así. Y esa partida por la mitad lo estamos viendo aquí en la película, en behind the scenes, cómo lo grabaron. El barco como está ahí en la construcción esa que se mueve, lo mueven así, entonces ponen una explosión y cae el barco y se mueven unas olas. Toda esa grabación fue hecha y en la película está exactamente igual. Pero no nomás me refiero a la explosión, no, los movimientos del agua, porque están en un plato inundado. Esos movimientos de agua se grabaron y se adaptaron para la película y les ayudó bastante también para hacer los efectos especiales. Ahora, la película, ¿de qué trata? Podrías decir, sí, el hundimiento del Titanic, pues sí, pero pues si estás viendo esa película, no más vamos a ver a personas ahí conviviendo en el Titanic y de la nada se hunde. Y es algo que, por ejemplo, podría ser un poco pues aburrido. Al final a lo mejor es lo dinámico, si lo puedes llamar así. Pero no, la película es interesante porque trata, aparte de todo eso, trata de dos cosas, ¿no? Primero, obviamente habla del hundimiento del Titanic, pero ¿cómo lo borda? Lo borda de una manera muy fácil. Estamos primero en el presente, 1997 en ese entonces, en el que unos exploradores marítimos que están obsesionados con el Titanic, que eso podría ser una referencia al personaje de James Cameron, que le encanta todo esto de la exploración, pues están explorando el Titanic, ¿no? Y están buscando una joya que se le llama el corazón del mar, creo, ¿no? Una joya azul. Pero descubren un dibujo de una mujer desnuda con el collar puesto que dice 14 de abril del año 1912, o sea, antes del hundimiento del Titanic. Eso es un descubrimiento, ¿no? Eso es un descubrimiento. ¿Quién dibujó eso? Pues resulta que aparece una anciana que fue una sobreviviente del Titanic y menciona que este dibujo es de ella, y encuentran varios artefactos de ella, que es de ella misma en esa caja.
Entonces viene esta persona y les cuenta la historia de cómo sobrevivió el Titanic. Al hundimiento del Titanic. Entonces, ¿qué es lo que hace James Cameron? James Cameron lo que hace es poner una película de amor, un romance, si podemos decirlo así, que ahorita yo que ya la veo, la película, el romance sí te podría decir que es muy telenovelístico, muy de telenovela, pero a su vez funciona. Yo creo que aparte de muchas cosas de que esta película haya tenido mucho éxito, aparte del hundimiento del Titanic, es ese mismo romance, porque esto vende, perdónenme, pero el romance bien hecho vende, no chick flicks, romances bien hechos. Y en una película como esta, que aparte habla de una catástrofe, juntas dos géneros y haces esta película y es un éxito, ¿no? Tiene también un tema que es también la película de las diferentes clases sociales, o cómo el rico y el pobre, cómo el rico ve el pobre, y el racismo y el repudio, ¿no? Y también el repudio de las clases sociales, ¿no? Eso también. Y como ya lo mencioné, esta película, los actores principales son Kate Winslet y DiCaprio. Que estos dos personajes que cuentan ambos que les fue muy difícil hacer el papel. Kate Winslet dice que de hecho no le gusta para nada su personaje, no le gusta para nada su acento, y fue muy criticada allá en Inglaterra, que le afectó mucho. Y después de este papel quiso ser una actriz más independiente, y hoy en día la tipa es una de las mejores actrices de Hollywood. Cosa que le pasó a DiCaprio también. DiCaprio cuenta que su personaje de Jack estaba tan difícil de hacer, era tan complicado. ¿Por qué? Porque el tipo James Cameron dijo: tú vas a ser el hombre perfecto para una mujer, no tienes ningún defecto ni nada. En pocas palabras, eres un clítoris parlante. Y a las mujeres les encantaba eso. Y se le hizo muy difícil porque el tipo dice: oye, pues este tipo no existe, mi personaje no existe porque no tiene ningún defecto, no tiene ningún problema. Y entonces le hizo muy complicado porque está actuando a un personaje inexistente. Como digo, esta película DiCaprio también lo catapultó a la fama, pero también lo estereotipó en un tipo de películas de romance. En aquel entonces también ha hecho la de Romeo y Julieta, había hecho otras películas de adolescente rebelde, y la gente no podía dejar de ver a DiCaprio así. Ya después con Martin Scorsese y ahí Steven Spielberg, el tipo, su carrera brincó para otra élite, ¿ok? Y la película también cuenta con otros personajes que, por ejemplo, Billy Zane, que es el villano, ahí está muy bien, pero aparecen varios personajes que también literalmente aparecieron en la película. Y eso es otra cosa interesante, porque si dejas al lado el romance y pones atención hacia los personajes secundarios, por ejemplo el capitán que está aquí, que es Bernard Hill, hay otro personaje ahí, los dos que son creadores del barco. Son personajes que, como expliqué, que existieron, y te dan cuenta al momento de explicar cada uno, te da coraje, no te da coraje, perdón, pero se te hace interesante el hecho de que te platique un poco de cómo fue el barco, la construcción, cómo era el barco, cómo era el convivio de los barcos, de las personas que estaban ahí. Todo eso es genial. Te da un poco de coraje también el hecho de pensar que esto pasó en real, pero no me refiero a lo que es en el hundimiento, pero lo que estamos viendo, en el que, por ejemplo, no dejaban hombres más que mujeres e hijos bajar, mujeres y niños bajar, los hombres ahí se quedaban. Eso en realidad sí pasó, está estipulado que sí pasó en la vida real. Entonces te da un poco de coraje, el saber que los barcos estos que bajaban, por cosas de
de estas personas con poder económico que querían viajar más cómodo y bajaban con menos cantidad de personas. De por sí el barco no estaba bien preparado para una catástrofe como esta. Iba a la mitad de los barcos, que no quisieron poner más barcos que porque se iba a ver muy mal, iba a ver feo. Ya ves, la estupidez humana, ¿no? Te da la película, me tiene unos momentazos muy tristes, unos momentazos que James Cameron puede hacerlo. No me refiero al final de DiCaprio y ahí en la balsa, que pues eso es lo que el final que todo el mundo quiere o recuerda, ¿no? No. Hay escenas aquí de ver ancianos que están en una cama, o una persona que ya contándole a sus hijos unos cuentos para que pase todo este desmadre del Titanic. Los amigos de DiCaprio, por ejemplo, el personaje de DiCaprio a mí me causa mucha lástima como mueren. El barco y todos los personajes que existieron en la vida real como mueren aquí, te da un poco también de desesperación, y eso James Cameron lo hace muy pero muy bien. Súmale también a esta película otra cosa, y es que tiene un score de James Horner, que en paz descanses. Creo que James Horner murió ahí en un avionazo, uno de los mejores compositores. Pero yo creo que de todas las películas hasta el momento que yo he visto de James Cameron, este es el que mejor soundtrack tiene, el de James Horner. Y es fantástico el soundtrack, fantástico, tan fantástico como la de la canción de Celine Dion. Genial la canción de Celine Dion para esta película, el soundtrack. Esto es una película que arrasó. Tuvo nominaciones a 14 nominaciones al Oscar y ganó 11. Empatando ahí con Ben-Hur. Posteriormente, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey también tuvo esto de ganar 11 Oscars. Y fue un exitazo. El Titanic es una película que yo creo que todo el mundo ya vio. Y si no has visto, ¿qué estás esperando? Tienes que verla. Excelente película, ¿no? Como menciono yo, el romance ya se me hace un poco hoy en día muy poco de La Rosa de Guadalupe, si puedo llamarlo así. O sea, no las actuaciones para nada, no, pero el tema, ¿no? Pero yo creo que eso es lo mejor que se pudo haber hecho para que esta película tenga un interés. Es el contexto, cómo cantas la historia, ¿no? Y inventarte un romance en esta película, para mí sí fue una cerecita del pastel para que tuviera más éxito. Eso es lo que yo pienso de el Titanic. James Cameron es un genio, es un visionario, ¿no? Él escribió el guión, por cierto. Se me olvidó decir eso al principio. Él escribió el guión de esta película. Él es el director. Un aplauso, porque James Cameron para mí es una eminencia para el cine. No espero con ansias esta de Avatar 2. No entiendo a la gente que dice que Avatar 2 no la espera. Yo no la entiendo, sinceramente. Ok, bueno, nos estamos viendo para otro video. Mi nombre es Haskell Cupa Lomares y chao, adiós.